¿Cómo están? Veo allí a Bien. Dichajari, no dice el nombre, Gisela, ¿cómo están? Hola, Claudia, profe. Camila, y acá no me sale el nombre. Bueno, Hola, esperemos, faltan 2 minutos, así que yo sigo desayunando hasta que, bueno, ingresemos todo, ¿no? Falta un minutito y ya comenzamos. ¿O cómo estás, Bueno. Natalia Ojeda? Tengo varias preguntas que me han hecho por la gente que no va a poder estar, que estaba tomando nota desde la computadora, que por distintos motivos no pueden estar hoy. Así que bueno, vamos evacuando dudas y encaminándonos hacia el examen, ¿sí? Que es el objetivo de esta videoconferencia. ¿Cómo han estado en estos días? Bien. ¿Bien? ¿Se la aguantan ahí encerrados? Sí, sí. Por acá sí. Es bastante Por suerte. difícil, ¿verdad? Sí, pero se lleva, un poco difícil. Se puede lleva. llevar. Yo personalmente como que hago una proyección, no me imagino hasta agosto así, pero bueno, sí, habrá que pasar el día al día y no pensar en proyectando porque lo ves como mucho, ¿no? Bien, Sí. ya son las 10, vamos a comenzar. Bien, la idea justamente de esta videoconferencia era retomar un poco todos aquellos contenidos que les estaba costando abordar, porque yo veía las devoluciones que tenía que hacer, por ejemplo, del módulo 1, observaba que en los mapas, si bien es cierto, son muy pocos los trabajos que tuve que rehacer por el tema de la demarcación, mucho tenía que ver con el tema de los contenidos que tenían las poligonales, ¿sí? Que no daban cuenta, por ejemplo, de la lectura de los materiales que yo les había solicitado. Y en algunos otros momentos veía que había algunos trabajos que les faltaba contenidos. Y ya cuando llegué al final, porque a mí me costó, mandaron de golpe, eran como 188, y no es la única aula que tengo, ya haciendo un análisis de todas las devoluciones que tuve que hacer, ¿saben dónde estaba la mayor falencia? Es que no se podía relacionar la geomorfología con la evolución geológica que tuvimos en estas unidades de geomorfología, ¿sí? Va ingresando gente, mientras tanto hago una introducción así pequeña hasta que, ¿cómo están? Van ingresando. Hola, buen día. Los 3 primeros momentitos, ¿cómo estás, Antonella? Quería saber si está, y tanto le costó Verónica, Carmen Ortiz estar hoy. No ingresó todavía, porque hay gente que tuvo que pedir permiso en distintos lugares de trabajo. Bueno, voy a cerrar una puerta porque quiere entrar mi perrito y ya comenzamos. Hola Vero, hola Sil. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Lu. ¿Cómo andan tanto tiempo? Mujer ¿Todo bien? Zárate para el resto. Todo bien. Sí, sin vernos. No me veo, en serio, Hola, Sil. Es raro ¿Dónde estás? vernos por ¿Qué aquí. haces, Sil? Acá estamos. ¿Cómo andás? Como gran entrerriana mateando. No podía ser de otra manera. Muy bien. Yo desayunando ¿Y todavía. cómo es para...? ¿Para qué? ¿Para silenciar? ¿Cómo es para qué? ¿Eh? No sé, no sé, no escuché la pregunta. Bueno, ya tenemos a 12, comenzamos, ¿sí? Cualquier Bueno. cosa, porque yo cuando comparto pantalla, ¿me escuchan? Buen día. Cualquier Buen cosa día. que me paren, porque por ahí cuando comparto pantalla no los veo a ustedes, ¿sí? Entonces, activar. Mientras tanto, les pediría que cierren los micrófonos para que no se sientan los ruidos, no contaminen, como por ejemplo recién mi perro que estaba ahí molestando y tuve que ir a cerrar, ¿no? Así que bueno, cierran los micrófonos y comenzamos a trabajar. A ver, vamos a compartir pantalla.
Me avisan si pueden ver. ¿Pueden ver ahí? ¿Me asienten con la cabeza? ¿Pueden ver? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, una de las preguntas que yo retomaba acá, hacía lectura, una de las preguntas que me decían en estas devoluciones que yo tenía que hacer, una de las preguntas dice, ¿pero qué tiene que ver la geología con este mapa geomorfológico? ¿Sí? Claro, la geomorfología es una rama de la geología y de la geografía. ¿Y qué estudia? Las formas de la superficie terrestre. ¿Sí? El término viene justamente del griego, geomorfo, ¿no? Las formas de la superficie terrestre. Y muchas veces en estos mapas, que yo le decía, estos mapas son de las unidades geomorfológicas de la Argentina, por allí había explicaciones que no tenían nada que ver con la consigna y características climáticas, por ejemplo, que yo las puedo hacer, sí, puedo decir que la Puna es una meseta elevada a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar promedio, y que puedo decir que tiene un clima árido brevemente, pero no hacer un desarrollo climático que no tiene nada que ver con un mapa geomorfológico. Esta materia es importante, ya ustedes en un tercer año, porque ustedes la van a tener frente al aula, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas de secundaria la van a tener en segundo año, y en las escuelas de educación técnica la van a tener en el segundo año del ciclo básico y en el primer año del ciclo superior. Esto reúne contenidos que tienen que ver con la ambiental 1 y con la ambiental 2. Por eso es importante, y acá tengo preguntas puntuales que me hacen algunos que no van a poder estar y que quieren que desarrolle. Estas son las unidades geomorfológicas de la Argentina. ¿La ven? Sí, nosotros estamos acostumbrados a conocer, por ejemplo, las divisiones geopolíticas, las divisiones regionales. Y estas son las unidades geomorfológicas que tienen que ver con una historia geológica. No es que solamente yo tenga que hablar de las características de la forma de la Tierra, sino que acá hay un origen geológico que tiene que ver con la evolución. ¿Se acuerdan de allá por primer año del ambiental 1? ¿Sí? ¿Se acuerdan de yo lo tengo desde el primer año de ambiental 1 y ahora lo tengo justamente para compartir, y que está al principio del módulo? ¿Lo ven? Es así, ¿verdad? Claro, dentro del contexto, yo no puedo dejar a la Argentina fuera de este contexto para poder explicarlo, a los chicos menos. Sabemos que a la evolución de la Tierra tiene aproximadamente entre 4.600, 4.500 millones de años. Y desde el punto de vista geomorfológico, ¿a mí qué me interesa? Que en la era precámbrica, y sobre todo a los finales del precámbrico, quiero ver si activo acá el punterito, acá, ¿sí? Acá, ¿lo pueden ver? Si tienen el micrófono cerrado, me dicen así nomás, Antonella, que es la que más veo, a Romina y a Luciano, ¿sí? Lo pueden ver. Bien. En este caso, el precámbrico, ¿por qué es importante tomando contenidos del primer año? Porque se va a formar la base de los continentes, ¿sí? Al final del precámbrico se va a formar la base de los continentes, ¿sí? Y que va a ser el gran continente Pangea. ¿Recuerdan eso? El Pangea, que estuvo unido todos los continentes en una masa. Bien. Eso es importante porque ese es el sustento de la placa sudamericana, la placa que tiene que ver donde se va a desarrollar todo este escenario geomorfológico. Después, en la era paleozoica, desde el punto de vista de la geomorfología, para nosotros es importante porque este Pangea comienza a ¿qué? Comienza a separarse entre Gondwana y la Eurasia, ¿sí?
y allí va justamente lo que va a ser el escenario nuestro, ¿no? Allí y son importantes también porque se van a producir glaciaciones. Desde el punto de vista económico, es muy importante porque durante la durante el periodo pérmico y carbonífero, acá se van a formar los yacimientos más importantes que hoy desde el punto de vista económico tienen que ver con los yacimientos de, por ejemplo, de carbón mineral. Ustedes piensen, me traigo a colación, por ejemplo, que la gran revolución industrial tuvo que ver con estos yacimientos, ¿verdad? Y también estos yacimientos se encuentran en los montes Apalaches, por ejemplo, teniendo en cuenta que alguna vez todo estuvo unido y que después también se separa lo que sería hoy la placa norteamericana con la placa euroasiática. ¿Me entienden hasta ahí? Bien, el Mesozoico, desde el punto de vista geomorfológico para nuestro continente y que no está descontextualizado de todo, y que es conocido por ustedes por el Triásico, Jurásico, Cretácico, periodos en que reinó, por ejemplo, los grandes reptiles, ¿verdad? Bien, desde el punto de vista, desde la geología, desde la geomorfología, acá se va a separar lo que sería América del Sur, la placa de América del Sur con la placa africana. Y va a dar lugar a la cordillera mesoatlántica, la dorsal, que está hundida, ¿sí? Cualquier pregunta, levantan la mano y seguimos, ¿sí? Bien, ¿qué más? En el terciario, nosotros vamos a la era cenozoica. No quiero olvidarme que aunque después lo voy a reiterar, que en el Mesozoico es importante porque se produce justamente, es una era de erosión, o sea, aquellos relieves que se formaron en las eras anteriores, acá va a ser un proceso de erosión. La Cenozoica, y es muy importante para nosotros en la actualidad, que se divide en el terciario y en el cuaternario, se va a producir en el terciario hace 65 millones de años, se va a producir justamente las cadenas montañosas, y lo que nos compete a nosotros es la gran cordillera de los Andes, ¿sí? Que va a ser como una refrescadita, le digo yo siempre, una refrescadita a los relieves ya preexistentes, porque cuando nace va a elevar algunas viejas estructuras, ¿sí? Por otro lado, la era cuaternaria, que tiene mucho que ver justamente con la formación de las cordilleras. Y esto porque yo lo pregunto en los exámenes, ¿no? Disculpe, voy a tomar un poquito de agua, no está muy bien mi garganta, de tecito. Y esto yo lo pregunto en los exámenes, por ejemplo, y yo esperaba por ahí esa alusión en cuanto a la evolución geológica, porque las unidades estas geomorfológicas no están desprendidas justamente de su evolución, y es a lo que yo estoy haciendo hincapié cuando les hablo de que lean el material complementario. Y el material complementario tiene que ver con este señor Capitanelli, que está en este libro, y que yo se los he compartido en forma digital, menos mal que lo hemos conseguido, ¿no? Esto, para los geógrafos, es un manual muy importante. Yo no tengo problemas en compartirlos cuando los tengo. He recibido muchos agradecimientos de futuros docentes, ahora nuestros alumnos, cuando compartimos este tipo de materiales, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, acá la idea era dar un pantallazo para ubicarnos en las eras geológicas que tienen que ver con esta evolución. Un poquito, y acá voy a abrir el micrófono para que ustedes, como tomando, a ver qué me pueden decir de la deriva continental, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un escape. ¿Se acuerdan de la deriva continental? Abrimos micrófonos. ¿Cuántos somos? Yo también para curiosear a ver cuántos somos. A ver, 17. Deriva continental. ¿Qué es lo que recuerdan de primer año, por ejemplo, en cuanto a la deriva continental? Que era la teoría de que las placas tenían movimiento.
que de Warner, ¿Quién está hablando? ¿Antonella? Verónica, Verónica, bien. Verónica. Claro. Ah. Claro, Es el este científico, ¿se acuerdan de Alfred Wegener? Que lo van a tener que Sí. nombrar en el aula, este señor, de origen alemán, Sí. múltiple disciplinario, porque él hasta meteorología sabía, que él lanza esta Teoría. hipótesis, porque no se convierte en teoría hasta recién en la década del 60 del siglo XX, ¿no? Esta hipótesis que dijo que todos los continentes estuvieron unidos en una sola Y los masa. científicos no lo apoyaron en sus teorías. ¿Cómo? Que no era apoyada en sus teorías. No, los demás Claro. científicos no lo... Lo que pasa es que no tenía un sustento como para decir, a ver, lo voy a compartir de nuevo. ¿Dónde estamos? Él decía que los continentes estaban unidos como pieza de rompecabezas, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no tenía sustento? ¿Por qué no podía sostener esta hipótesis? Después lo fue comprobando cuando, por ejemplo, a través de los fósiles, cuando encontraban en las distintas, por ejemplo, en América, en la parte de Brasil y en África, encontraban los fósiles que coincidían en la era. Listo, Antonella. Sigamos nomás, si no tenemos 45 minutos. Claro, él decía que todos los continentes estuvieron unidos, y acá y yo traigo alusión a esto porque tenemos que retomar estos contenidos, son retomados inclusive en el examen final, por eso mi preocupación de tenerlo. Estuvieron unidos en un solo continente, a lo que se llama, él tenía algunas pruebas, exactamente cómo encajaban la simetría de los continentes en los restos fósiles, también en los restos mineralógicos, ¿sí? Pero no había un sustento, no podía explicar por qué estas placas se movían, no lo pudo explicar. Murió y no lo pudo explicar. Recién en la década del 60 empiezan a aparecer, primero en el 30 empieza a aparecer teorías como Arthur Hahn, que habla de las corrientes de convección. Ustedes a los chicos les van a tener que explicar que estas placas se mueven por las corrientes convectivas. ¿Y qué son estas corrientes convectivas? Justamente que responden a las leyes de termodinámica. Claro, ustedes saben que existe la división de la Tierra desde el punto de vista dinámico, se divide en ¿qué? En litósfera y en astenósfera. Recuerden que la litósfera es la parte dura, rígida del continente, y la astenósfera está en estado fluido, caliente, a altas temperaturas. Entonces, la parte superior es más fría que la parte inferior, que está en contacto con el núcleo, entonces comienza a moverse. Estas fuerzas van a hacer que se rompa justamente la parte rígida, que es la litósfera, ¿sí? No sé por qué me sale ahí More 2. Ajá. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Entonces estas fuerzas van a hacer, cuando uno pregunta en un examen, pero bueno, ¿y por qué se mueven las placas? ¿Sí? Las placas se mueven por las corrientes convectivas, que eso, por ejemplo, Alfred Wegener no lo pudo explicar. Recién en la década del 60, Holmes y otros recién lo pudieron explicar. ¿Y esto por qué? Por los avances en la Segunda Guerra Mundial que hubieron, y estos avances, sobre todo por retrospección en los suelos submarinos, dieron cuenta justamente de muchos descubrimientos que se pudieron hacer, ¿no? Bueno, acá este mapa que me encanta compartirlo, donde podemos ver, y se los recuerdo porque hay algunos de ustedes que me dicen, bueno, yo ya estoy en el aula, ya tengo la oportunidad, me piden ayuda por un tema, por el otro, no tengo problema en dárselos. Este mapa que muestra la litósfera oceánica, que es más delgada, es más densa,
y es más, yo siempre digo que es como que viaja hacia el interior de la Tierra como tipo escalera mecánica, ¿sí? Mientras que la litósfera continental es más liviana, ¿no? Y acá se puede ver justamente los bordes de las placas. En estos días tuvimos, ¿cómo puedo decir? Como que hay personas que hablan de catástrofes, de que hay muchos volcanes activos, y los que estudiamos geografía, los geólogos, los geógrafos, sabemos que las placas están en constante movimiento, que esto es normal, ¿no? Que el círculo de fuego esté activo siempre tiene que estar activo, siempre va a haber movimientos sísmicos. Esto lo saqué del día de hoy, y toda la vida el planeta está vivo, ¿sí? No es que tengamos en estos últimos días, por ejemplo, hablaban no sé si ustedes lo escucharon, del Krakatoa. ¿Escucharon las noticias del Krakatoa? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver justamente con el movimiento de las placas, que siempre vamos a tener movimientos sísmicos, siempre vamos a tener, porque no se puede detener, es así. Si dicen que alguna vez estuvimos todos unidos y nos fuimos separando, las teorías también dicen que alguna vez, otra vez, volverán a unirse. Bueno, ¿cómo surge el continente? Bueno, ya lo vimos, cómo se va separando, y eso está al principio, cómo se separa, se va separando de América del Sur, de África, hasta tener el posicionamiento actual. ¿Sí? Las estructuras de las placas. Ustedes saben que yo hablaba justamente que lo que es América del Sur, y donde está justamente nuestro territorio argentino, tiene un basamento precámbrico, la base del continente está. Y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en un examen, y en las llanuras, que dice, por ejemplo, en la teoría, dice que el basamento precámbrico emerge, qué sé yo, en el macizo de Guayana, el macizo de Brasilia, y en los demás, ¿está o no está? ¿En qué estructuras puede estar y en qué estructuras no pueden estar, por ejemplo? Pregunta de examen. ¿Cómo respondo a eso? Haciendo lectura de Capitanelli, haciendo lectura de los módulos. ¿Está el basamento precámbrico? Está pero abajo. No lo escucho. Está pero abajo, en algunos lugares más abajo y en otros lugares no tanto, pero está siempre más abajo. Ajá. ¿Qué otras teorías tienen? ¿Está en todas partes? Claro, el basamento precámbrico está no en todo. No está como base, por ejemplo, en lo que sería la cordillera de los Andes. ¿Sí? El basamento precámbrico existe, por ejemplo, en la parte de la llanura, sí. Existe en la parte de la llanura, pero está hundido ya varios miles de metros. Y ya desde la era paleozoica que estas cuencas sedimentarias vienen acumulando, no tan solo en el Cuaternario, ¿sí? Y va a emerger en nuestro territorio, va a emerger, por ejemplo, en el macizo patagónico, va a emerger en el macizo de Brasilia, y por qué no también en las sierras pampeanas y hasta en la Puna, ¿sí? Porque claro, en la Puna, voy a seguir avanzando porque yo por ahí acá, ¿se ve? Y en la Puna también, porque claro, tiene este basamento, pero cuando nace la cordillera, al meterle ese empujón, ese edificio orogénico, esta base va a quedar hundida en algunos lugares y aflora en otros, lo mismo que en las sierras pampeanas. Acá está. Y esta diapositiva las voy a compartir. Esto está en función a Capitanelli, que habla justamente de ese origen precámbrico del macizo de Brasilia, cuando uno les pregunta en el examen, que está fracturado, que está hundido, y esto surge justamente de la lectura de ¿quién? De este material, que ustedes lo tienen en forma digital. Bien.
sigamos. Ese zócalo precámbrico que nos está indicando ahí Capitanelli, ese macizo de Brasilia, se fractura y se produce levantamientos. Ustedes lo van a tener en Tandilia, en La Puna, en las sierras pampeanas, y como decía recién, los hundimientos en las cuencas, por ejemplo, Chaco Paranaense. En el macizo patagónico van a haber movimientos pirogénicos de ascenso y descenso. Por eso que el macizo patagónico es como una escalera, como grandes escalones que van a ir bajando de oeste hacia este, inclusive dando origen a la plataforma argentina, ¿no? que es muy importante desde el punto de vista económico y que no la tiene, por ejemplo, países como Perú, países como Chile. Estos movimientos pirogénicos entonces van a ser después cubiertos por sedimentos. Estaba hundido por el mar, sedimentos marinos, ¿no? O también por expulsiones volcánicas. Y estos aparecen en cratones, en esos dos cratones, en el macizo de Deseado y en el norpatagónico, que bien lo expresa este autor, ¿no? En la era paleozoica, ¿se acuerdan de la era paleozoica que recién en el cuadro les estaba diciendo? Vamos a tener dos plegamientos importantes que nos dice Capitanelli. Por un lado, el plegamiento caledónico, que va a dar origen a las sierras pampeanas, son bastante antiguas, son redondeadas. Plegamiento hercínico, que ahí está en este cuadro, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, la cordillera oriental, la sierra sumatina, la cordillera frontal, Ventania, y se van a producir las primeras de estas glaciaciones que son importantes, como es las glaciaciones del Silúrico y del Pérmico. Y obviamente acumulación de sedimentos. En la era mesozoica, y es importante que estos ustedes los retomen en algunos de los mapas, si ustedes consideran que están incompletos, ahora que puedan escuchar esta evolución. Porque esto, recién una alumna me preguntaba, Zaira, me decía, ¿de qué manera esto yo voy guardando en el portafolio para el examen final? Y sí, porque acá ustedes, al tener estos trabajos aprobados, tienen gran parte del examen ya aprobado, porque ya saben las preguntas, ya han hecho un avance, ya hubo una retroalimentación, y esto ya es como, puedo decir vulgarmente, pan comido ya en el examen final, ¿me entienden? Que no es tan difícil, solamente se estaba pidiendo que se lea el módulo y el material de Capitanelli, y que muchos de los trabajos por ahí esa lectura no daban cuenta. Entonces la era mesozoica, había dicho yo, que es importante porque se produce justamente la peniplanización de las estructuras ya preexistentes. También continuamos con esta cuenca de sedimentación que se da en la llanura chaco-pampeana. Voy a tomar agüita. Y se da la gestación de la cordillera de los Andes, ya en el geosinclinal, allá al borde del Pacífico, se va a dar la gestación, la acumulación de sedimentos en esos geosinclinales. Esa acumulación de sedimentos después por el empuje de la placa de Nazca, justamente va a producirse después, en la era que sigue, el nacimiento de la cordillera de los Andes. Esos movimientos, me decía una alumna, meláfiros, ¿qué son? Los meláfiros, justamente, son rocas, son sedimentos volcánicos, no importa si no se lo acuerdan, pero justamente Capitanelli hace alusión que el bloque misionero está cubierto por sedimentos por meláfiro. Bien, la voz se me corta bastante. En la era cenozoica, la última, ¿se acuerda que veíamos en el cuadro? Que es la más importante en el sentido que da origen a la cordillera de los Andes, a ese geosinclinal que ya en la era anterior venían acumulándose sedimentos. Nosotros vamos a tener el origen de la cordillera de los Andes. Y este nacimiento, que yo como también dije al principio, es como un rejuvenecimiento de los relieves preexistentes. La Puna se eleva. Si mal no recuerdo, en el módulo yo comparto
una imagen en el Valle de Tonco, una de las deudas que tuve al lanzar mi carrera. En el Valle de Tonco, acá en Salta, tiene una pared que tiene 90 grados, ¿sí? De 90 grados, que se ven claramente las huellas de los dinosaurios, donde allí, en base a ello, el geólogo más importante que tenemos acá en el norte, Ricardo Alonso, plantea su teoría, y donde va a realizar en base a ella su doctorado, y allí muestra justamente, y yo lo compartí en el módulo con ustedes, cómo en el Valle de Tonco, algo que en la era anterior fue, está en estado, ¿cómo lo puedo decir?, horizontal, se puede ver claramente a 90 grados las huellas de los dos dinosaurios que, según los científicos, aluden que estos dinosaurios por algún motivo corrían, y se ven claramente las huellas de las corrientes del mar, como va dejando el oleaje todo petrificado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nace la cordillera de los Andes, eleva, en este caso la Puna, refresca, digamos, la cordillera subandina, perdón, la sierra subandina, la cordillera oriental, y esto queda así, en 90 grados, dando cuenta de que han caminado dinosaurios en aquellos tiempos, y que quedó todo fosilizado, ¿se entiende, no? Bien. ¿Qué pasó cuando nace la cordillera de los Andes con los relieves más antiguos, como por ejemplo las sierras pampeanas? Y lo que va a suceder es que, como es duro, rígido, quiebra en bloques. Algunos bloques van a ascender y otros descienden, que los llena de sedimento. Entonces ese paisaje que tiene en este caso las sierras pampeanas es bastante único, ¿no? Bien. En la era cuaternaria, ¿qué nos dice Capitanelli? Y también lo dice el módulo también. Se va a producir justamente algo muy importante para nosotros. Por un lado, las glaciaciones. Y estas glaciaciones del Pleistoceno, morrenas, lagos glaciarios, circos. Esto es importante porque la cordillera de los Andes, a partir de los 40 grados de latitud sur, porque estas glaciaciones se produjeron tanto en el polo norte como en el polo sur, van a abarcar prácticamente hasta los 40 grados de latitud, y van a erosionar terriblemente, ¿sí? Y al erosionar terriblemente, esto ya en este caso, la cordillera de los Andes, la va a desgastar. Por eso a veces yo pregunto, muchas veces, ¿por qué la cordillera de los Andes a partir de los 40 grados es baja? Y tienen que hacer alusión a esto, a la glaciación del Pleistoceno sobre todo. Porque claro, hubieron antes muchas glaciaciones, pero no existía la cordillera de los Andes. Lo que pasa es que a partir de los 40 grados, después cuando se retira, esta glaciación se retira, va destrozando. Si ustedes enseguida vemos un mapa, van a mostrarle a los chicos, por ejemplo, cómo está totalmente destrozada esa parte de la costa, ¿sí? Lo cual vamos a tener para el lado del Mendoza todo lo contrario, es muy elevada, teniendo en cuenta que allí tiene el pico más elevado, que es el Aconcagua, de 6.960, si mal no recuerdo, que sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, o sea, se sigue elevando, no es algo que la cordillera esté estable, ustedes saben que con cada movimiento se sigue elevando. Bueno, estaba diciendo entonces, y la llanura chaco-pampeana que tiene este origen y que sigue sedimentándose. Entonces queda así. Estas unidades geomorfológicas quedan así. Algunos mapas los tuve que devolver porque no tenían todas las unidades geomorfológicas. Otros porque no hacían alusión a esta evolución. La geomorfología está relacionada con su evolución geológica, y eso tenía mucho que ver con la lectura de este material. Una recomendación, si van a leer otro material, realizan la cita. Yo sé, porque nosotros siempre nos juntamos en el departamento de geografía, y sabemos que el profesor, por ejemplo, Germán Auchana, les enseña a hacer las citas. Pero por favor, no citen, no lean Wikipedia, que no es una fuente confiable, ¿sí? Y si ustedes pueden, está dentro de sus posibilidades. Yo me acuerdo de una alumna que compró a Tarbuk, ¿se acuerdan Tarbuk allá en Ambiental 1? Un libro muy hermoso, que
cuando tienen tiempos libres se ponen a leerlo, porque allí está en el capítulo 1, en el capítulo 2, la base de lo que es esto, que tiene que ver con la evolución geológica de la Argentina. Bien. Hasta ahí. Vamos con la otra parte. Bien, quiero ver cuántos más han llegado. Buenos días. Dolis. Torres, ¿cómo estás? Ya llegaron. Bien. 18. ¿Cómo están? Ahí está Dolis. Hay muchos que no tenían muchos problemas para llegar, ¿no? Me alegro que de alguna manera u otra estén hoy a la mañana. Lo que pasa es que a veces uno tiene muchísimas videoconferencias por día y no tiene mucho tiempo. Bien. Quiero aclarar que nos dieron por única vez este espacio y que para mí era muy importante poder compartir esto, poder hacer estas devoluciones. Y es muy importante en la formación del profesorado, cómo lo puede enriquecerse con estos libros, que son sus manuales, de acá en más. Hay muchos que me dijeron, miren, profe, yo ya estoy ejerciendo, porque por ahí hay muchas carencias de profesores de geografía, y hay muchos de ustedes que me piden ayuda, necesito esto, cómo se trabaja una BP, por ejemplo, la otra vez nos decían. Sí, así que prontamente podemos hacer una BP para que puedan ustedes llevarlos a cabo en las aulas, ¿sí? Con lo que sería geografía. Nosotros más adelante, en un segundo cuatrimestre, esta es la parte más dura, porque viene a ser el escenario donde se van a desarrollar justamente los otros módulos, como por ejemplo vamos a ver las cuencas hidrográficas. Ustedes van a seleccionar una cuenca, y allí yo voy a tratar de gestar otro encuentro como para poder encaminar, ¿sí? Bueno, vamos con la parte de clima. ¿Hay alguna pregunta acá que me hayan hecho? No. Desde mi celular no la escucho. Bueno, no importa, ya está siendo grabado. No tengo micrófono, pero la deriva era la teoría del movimiento de placas. Sí, ya lo explicamos, la diferencia entre cuando se convierte recién en la teoría. Bien, soy todo. Perfecto. Bueno, vamos con la segunda parte. Hay preguntas hasta acá, si no ya compartimos la segunda parte de climatología. Yo pregunto, ¿no? La diferencia entre tiempo y clima ustedes la saben, ¿sí? Uno lo estudia la climatología, el otro la meteorología. Yo, por ejemplo, hubiera tanto querido estudiar meteorología, pero la única universidad que la tenía, por ejemplo, es La Plata. El clima, y eso ustedes cuando lo escuchan como futuros profesores de geografía, por ahí se tienen que molestar con eso. ¿Cómo está el clima hoy? No, el clima no es lo mismo que el tiempo. Yo cuando hablo del tiempo no sé cómo está en la ciudad. Yo tengo una temperatura hoy de 18 grados aproximadamente, no tengo el celu cerca. El tiempo está estable. Estaba mirando la proyección para la semana, es igual prácticamente, 23, 24 grados. Es el estado de los elementos del clima en un tiempo determinado, un día, una semana, no más de eso. Pero para hablar de clima, justamente yo tengo que hacer un estudio, la climatología justamente hace un estudio de todos los tiempos para determinar las características climáticas de un lugar determinado. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, acá en Salta Capital, una de las características que tenemos viento sonda desde los meses de fines de julio hasta principios de septiembre. Es un viento que realmente es molesto, trae como consecuencia alta sequedad. Podemos amanecer con 5 grados e irnos por arriba de los 30 y trae incendios, por ejemplo.
a los de la región pampeana dirán, bueno, nosotros tenemos los vientos de sudestada, ¿sí? O el viento pampero, ¿sí? Otra de las características es que a nosotros acá tenemos una estación seca bien marcada que va desde mayo hasta septiembre, primeros días de octubre, que hay una estación seca. ¿Sí? ¿Y esto quién lo determina? Los estudios del tiempo, y esas son preguntas que uno hace en el examen muchas veces y ustedes no lo saben diferenciar, y que son contenidos que son desde primer año. Entonces el tiempo responde a la pregunta, ¿cómo está el tiempo hoy? En cambio el clima tiene mucho que ver con todos esos estudios. Bueno, no tengo el celu para mostrar la hora para ver cómo vamos. La meteorología decía que estudia los elementos del comportamiento, mientras que la climatología estudia el clima, ¿no? Y acá van los factores. Y acá voy a tratar de correr acá para acá. Una de las preguntas que me hacía Zaira. ¿De qué manera, profesora, intervienen los elementos del clima? ¿Cómo son modificados por los factores? Porque esto no lo entendí mucho, o sea, no lo vi mucho en primer año. Eso me dice Zaira. Bien. Sabemos que los elementos son la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, las precipitaciones, y que los factores geográficos, yo les puedo preguntar, ¿y cuáles son? Y son la latitud, el relieve o altitud, también la influencian mal. La vegetación también puede modificar esto. A la temperatura, ¿quién la modifica? Por ejemplo, la latitud. Acá, porque por ahí me voy del libreto. Perdón, la clasificación puede ser astronómica de los factores, sí. Puede ser, ya te doy la palabra, puede ser geográficas, en este caso la inclinación, o meteorológica. Sí, sí, escucho. Claro, nosotros eso lo leímos, ¿vio, profe? Pero no tenemos la explicación y nuestra interpretación no sabemos si es la real. Por eso a veces nos da mucha duda. O sea, lo leímos de todo eso, pero nos entra duda a la hora de analizar porque nunca lo hicimos y si está bien o correcta la interpretación de uno, decir, bueno, las corrientes marinas, la leímos, la sabemos, pero no sabemos específicamente qué acción o nuestra interpretación, cómo acciona con el... ¿Vio? ¿Me entiende? Buenísimo, o sea, buenísimo. Una explicación de eso. Voy a tratar respondiendo a que son varias las preguntas, como Luzmila, que también me hace más o menos la misma pregunta. Cuando yo les puse, bueno, no todos van a poder estar, mientras tanto, si no están, no importa, déjenme en las preguntas, las consultas que quieran, y he recibido varias, por suerte. Entonces, respondiendo a varias de ustedes, como Zaira, como la explicación a lo mejor Luzmila. con su palabra, ¿vio? Esa Sí, claro. explicación hace falta con claro. sus palabras. Entender, porque por más que uno lea, eso. Claro, te entiendo perfectamente. No veo tu nombre, Gracias. pero te entiendo. Alejandra Ortiz. Los factores, lo que pasa es que no se escucha bien, o sea, no te puedo escuchar bien. Los factores geográficos que modifican, por ejemplo, a la temperatura es la latitud, digamos, ¿de qué manera? Vámonos, la temperatura, bueno, sabemos que la temperatura es el grado de calor que tiene el aire, ¿no es cierto? Y que nosotros los medimos en grados Celsius, tenemos esa escala que no siempre es utilizada por todos, por ejemplo, en Estados Unidos se usa la escala de Fahrenheit, ¿no? Los factores que influyen, la latitud, ¿sí? Y esto lo traje de una de las diapositivas que compartía ya, me acuerdo, en primer año, que tiene que ver con la esfericidad de la Tierra, con el movimiento de traslación y con la inclinación, ¿sí? La temperatura varía con la latitud, claro, porque la Tierra, al ser redonda, los rayos solares no caen de igual con la misma intensidad sobre la superficie terrestre, ¿me entienden? Creo que acá tengo una imagen, claro. En la zona del Ecuador van a caer con toda la intensidad, generando ¿qué? Los climas cálidos, mientras que aproximadamente desde los 23 hasta los aproximadamente 40 grados, entre 30 y 40, vamos a ver que los rayos solares caen en forma oblicua. En estas latitudes medias se van a generar los climas templados, ¿sí? Y ya desde los 40 grados hacia el sur, más abajo, hasta los 90, vamos a tener
que los rayos solares comienzan a caer prácticamente cada vez más tangente, generando los climas fríos. Por eso tiene que ver que la latitud varía justamente con la temperatura varía con la latitud, ¿se entendió hasta allí, no? Allí. ¿Lo ven? De esta manera, entonces los rayos solares no van a caer. A esto se suma la inclinación de la Tierra, generando zonas cálidas, zonas frías, y nuestro continente, perdón, nuestro territorio argentino está básicamente la mayor parte en la franja que nosotros llamamos de la franja de los climas templados. Únicamente la parte superior, donde por ejemplo vivo yo, es atravesado por el trópico de Capricornio, donde vamos a tener la variedad de climas cálidos, pero allí van a ejercer influencia otros elementos, otros factores que van a dar esa variedad. Por ejemplo, los climas cálidos que tenemos acá en el norte, quiero mostrar, los climas cálidos que tenemos en el norte van a tener variación, por ejemplo, acá tenemos el cálido sin estación seca, un subtropical sin estación seca. Sin estación seca, ¿por qué? Porque llueve todo el año, ¿sí? Tiene un régimen de lluvias, de precipitaciones isohigro, eso quiere decir que llueve todo el año. Tiene una influencia, justamente, ya lo voy a mostrar, tiene una influencia del anticiclón del Atlántico. ¿Alguien me puede decir la hora que no tengo el celular y no quiero perjudicar a la otra comisión 2? No sé dónde debe ser. 10:45, profe. Ay, Dios mío. Vamos más rápido, por favor. Vamos a alcanzar todo el tiempo para la explicación. Vamos más rápido, un ratito porque yo había dado 15 minutos como para poder, bueno, sigamos. Entonces, acá, un clima yo puedo preguntar, por ejemplo, veamos, acá es un clima subtropical con estación seca. ¿Y por qué es con estación seca? Acá, porque el clima es un subtropical serrano. Y esto lo tengo que relacionar con distintos factores, como por ejemplo la altitud, el relieve, porque yo voy a tener justamente mayor cantidad de precipitaciones a lo que sería el borde justamente de todas las sierras subandinas, donde en el Gran Chaco voy a generar un bioma de un Chaco seco, árido, subhúmedo y más húmedo. Y esto lo genera ¿qué? Justamente el relieve, lo que recién hablaba. Entonces las precipitaciones que vienen justamente del anticiclón del Atlántico, va a generar este tipo de ambientes porque claro, toda esta geomorfología predetermina. Quiero, no me quiero ir sin explicar este tema, que siempre lo pregunto. Tenía muchas cosas para compartir, pero no importa, yo voy a grabar los videos que ya siguen, y son esto que tiene que ver con Bianchi, ¿sí? Con la lectura de Bianchi, que ya la tienen ustedes de antes, con los centros de alta y de baja presión, ¿sí? El centro de alta presión, los centros de alta presión siempre están en la zona oceánica. Los centros de alta presión emiten vientos. Y si están desde las zonas oceánicas, esos vientos vienen cargados de humedad, mientras que los centros de baja presión repelen justamente en este caso. Veamos a Bianchi directamente por cuestiones de tiempo. Acá. ¿Qué sucede en el territorio argentino? Tenemos dos situaciones. Por un lado, vamos a tener la estación de verano, y por otro lado, la estación de invierno. ¿Qué sucede con estos centros anticiclónicos? Habíamos dicho que estos centros anticiclónicos del Atlántico y del Pacífico son permanentes, nada más que se mueven hacia abajo, hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur. En enero, a ver si lo tengo acá, en enero, ¿qué pasa? La temperatura, ¿cómo es? Elevada, se eleva la temperatura. Entonces, se va a formar en el centro que llega hasta el Chaco, todo el Chaco, y recuerden que el Chaco es una estructura que abarca hasta Paraguay,
se va a formar un centro ciclónico, es decir, mayor temperatura va a generar que la presión atmosférica baje, entonces el aire caliente se eleva. No sé si alguna vez ustedes prenden la calefacción y tienen que levantar algo de que está arriba, por ejemplo, un aparador, y ven que, las puntas de los dedos de ustedes sienten que el aire es más caliente. No sé si les ha pasado alguna vez. El aire caliente es más liviano, se eleva. Entonces, en la naturaleza no se produce vacío. Ese aire al elevarse es reemplazado por otro, en este caso avanza, este centro ciclónico actúa como una aspiradora, por hablarle así como me dicen ustedes muy en un lenguaje coloquial. Es como una aspiradora, ese aire se eleva y el anticiclón del Atlántico avanza con su masa de aire atraído como si fuera una aspiradora, y es por eso que se producen las precipitaciones en el interior solamente en verano. Pero ojo con esto, ¿no? Porque al norte del río Colorado, que es que marca la divisoria en la Argentina, al norte del río Colorado va a precipitar más en las estaciones de verano, mientras que al sur del río Colorado, en la Patagonia, va a precipitar más en invierno, y está influenciado por el centro anticiclónico del Pacífico. Entonces una pregunta del examen es, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué acá en el norte no llueve? No viene la lluvia del océano Atlántico, del Pacífico. ¿Por qué no? ¿Por qué si está cerca? Y muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero será porque la cordillera de los Andes es muy elevada y no permite. Genial, sería genial. Pero ahora yo agarro un borrador y borro la cordillera de los Andes. No existe, digamos, hagamos eso. Y sigue sin llover. ¿Cómo me explica usted eso? ¿Sí? Y acá tengo que hacer alusión a que, ¿por qué no llueve nada? ¿Por qué si yo atravieso toda la cordillera, llego a Chile, que de hecho me paré en la costa a mirar las rocas volcánicas, a mirar, se mata lloviendo en un lenguaje allá en el océano, y no llega nada, formando un desierto más seco del mundo como es Atacama? ¿Pero por qué? Y acá tengo que hacer relación a las corrientes, en este caso, a las corrientes frías, que no van a permitir que precipite. ¿Sí? Entonces muchas veces les pregunto, ¿y por qué sucede y por qué no llueve? Yo agarro la cordillera, la mayoría de ustedes me dicen, bueno, la cordillera de los Andes es muy elevada, no permite, no, pero del lado chileno es un desierto, y están al lado del océano. Y claro, ustedes tienen que leer justamente el material de primer año, donde dice justamente, habla de esto, de la formación, yo les diría que es el módulo 5, de la formación de los desiertos y de la circulación general de la atmósfera. Y esto justamente tiene que ver con las corrientes, porque así como acá se forman con las corrientes, así vamos a tener el desierto del Kalahari, al sur de África, así vamos a tener el desierto, por ejemplo, australiano, que tiene que ver con las corrientes, ¿sí? Porque tiene que ver, en este caso, con las corrientes, porque el desierto de Sahara no tiene que ver con este sistema, sino ya con la circulación general de la atmósfera. Bien, por último, nos estamos en verano, sabemos que llueve, y vamos al invierno, las temperaturas son bajas, ese centro ciclónico que ustedes vieron en enero, ahora se convirtió en un centro anticiclónico. ¿El anticiclónico qué hace? Repele, ¿sí? Actúa como un ventilador, no deja entrar las masas de aire cargadas de humedad. Por lo tanto, las estaciones secas se van a producir justamente en las épocas de invierno, ¿se entiende? Porque sabemos, el aire frío es pesado, baja, no sé si les pasa a ustedes, abren el freezer y ven cómo cae el aire del freezer, ¿verdad? Ya me están marcando que tengo este tiempo ya cumplido. Bueno, por último, ¿se entiende ahí cómo se genera en este caso? Lo último que quería decir en relación a este tema es que este centro anticiclónico en invierno se acerca y va a llover más en esta zona cordillerana, en los Andes patagónicos fueguinos, generando un bioma de bosque. En este bioma de bosque tenemos cuatro
4 distritos. Así como la selva, yo les puedo preguntar, bueno, ustedes eligen una cuenca, y esta cuenca tiene que ver, por ejemplo, con la selva tucumano-oranense, ¿sí? La selva tucumano-oranense se divide en 3 pisos, y tienen que explicar, por ejemplo, yo los puedo hacer relacionar con qué tipo de precipitaciones se producen, por qué llueve allí. Y sí, se producen precipitaciones orográficas y explican muy bien, ¿y por qué llueve, y por qué no el resto del año no llueve? Y tienen que hacer alusión a esto, ¿me entienden? Porque puede ser que haya precipitaciones orográficas, pero a veces no saben explicar por qué llueve en verano y no llueve en invierno. Allí yo quería que les quede claro. Bueno, no llegamos hasta bioma, pero sí les quiero decir que les puedo dar en un examen, por ejemplo, un climograma. Ustedes ya saben hacer climogramas, ¿sí? Y en ese climograma que les doy, hacen un análisis, le toca, qué sé yo, Bariloche. Ustedes ven que las precipitaciones se dan más en los meses de invierno, y explicar por qué, ¿sí? Y allí nos podemos ir a hablar del bioma. Yo puedo decir, bueno, el bosque andino patagónico tiene cuatro distritos. Estos distritos tienen que ver con la distribución de las precipitaciones, lo mismo que la selva tucumano-oranense, tiene 3 pisos. Y esto tiene que ver con la altura, no es como la selva misionera que se va a dar en un solo estrato, ¿sí? Y que eso se dan distintos niveles de árboles por la altura que compiten por la luz. En este caso, en la selva tucumano-oranense se dan justamente 3 pisos, que va variando con la cantidad de precipitaciones que recibe las laderas que miran a Sotavento, que miran, a Barlovento que miran hacia las precipitaciones, ¿sí? Puedo preguntar, ¿por qué se forma el desierto de Hualfín? Y tiene que ver con esto, ¿sí? Con la distribución de las precipitaciones. Entonces, para concluir, yo lo que les quería decir, la geografía, ustedes pueden darle a los chicos que describan, pero ustedes tienen que explicar, ¿sí? Y en este módulo, ustedes en el módulo 3 tienen que hacer tienen que elegir 2 biomas, les ha tocado según el apellido. Una de las chicas me dice, tengo que marcar los otros biomas después de haber marcado los míos, y sí, para que no quede un mapa desprolijo, márquelos a los demás, pero destaque los 2 que le ha tocado en algún color, ¿sí? Y allí empiezan a relacionar, no es describir, es explicar, establecer las relaciones para dar por qué en ese sector, por ejemplo, hay una gran variedad, el Parque Chaqueño, por ejemplo. ¿Por qué tenemos un chaco seco, un chaco semiárido y un chaco húmedo? ¿Sí? ¿Por qué la formación del monte? ¿Por qué esa gran diversidad? O, como estaba hablando recién, de los Andes patagónicos fueguinos. Bueno, de todos modos, la parte de biomas ya la voy a grabar, voy a ponerla a disposición de ustedes. Tengo que cortar porque sigue la otra comisión. Si hay alguna pregunta así cortita, voy a sacar. Profe, va a mandar estos profe, los temas que explica son muy lindos, interesantes. Estaría bueno que cada vez que veamos un tema nuevo se pueda realizar una clase virtual. Sí, buenísimo. La verdad que sí, a mí me emocionó cuando yo dije, bueno, los voy a ver, los voy a escuchar. Ahí está Marcela que quería que esta clase llegaste tarde, Marcela. La verdad, profe, que estamos contentos, ojalá se pueda hacer más esto, y esto de biomas, todo esto que faltó, que por el tiempo tan cortito se pueda hacer, o grabe usted unos videos para explicarnos, para nosotros poder más, entender más la lectura, porque uno no sabemos, como le dije anteriormente, si es lo correcto lo que entendemos. Así que muchísimas gracias. Sí, yo les agradezco a ustedes. Para mí es muy importante la formación docente de un profesional de la geografía, es algo que ustedes eligieron. No escatimen en leer los libros, en leer el material que uno les brinda,
y si ustedes tienen otros, los pueden citar, por favor no me citen Wikipedia, ¿sí? Les pido eso nada más. Busquen materiales que tengan que ver justamente con la formación, y cualquier libro que ustedes necesiten, lo podemos buscar, inclusive yo tengo varios grupos de geografía en las redes, donde compartimos libros, que el otro día me quedé sin internet justamente porque uno de los libros venía con un virus, ¿sí? Lo que Ahí sí, está por ejemplo, Mariana. la explicación, las palabras de la Mariana profesora, explicación con sus palabras, es mucho más entendible, ¿no? Sí, hay preguntas que yo les dije, como esto de borrar la cordillera de los Andes con un borrador, y ahí cuál es la diferencia, ¿sí? Y hay muchos que nos quedamos, y por qué hace falta en esta ambiental 3, relacionar con la ambiental 1, con la ambiental 2, Claro, haber leído, haber comprendido. Aunque sea con videos Me queda un tutoriales, minuto. ¿Cómo? Aunque sea hacerlo con videos tutoriales, así por lo menos, Sí, así no se pueden... yo ya los he grabado, ya voy a preguntar, pero ya los tengo grabados, no sabía que ustedes no lo tenían todavía, ¿sí? Muchas gracias, muchísimas gracias, profesora. Nos estamos despidiendo, ojalá que nos veamos, yo voy a tratar de que nos veamos libros, ya. profe. Sí, buenísimo, Sí. buenísimo. Yo acá lo tengo a él. De la editorial ustedes AZ, lo tienen son buenísimos estos. Ajá, ese es de secundaria. Sí. Usted, Este es de buenísimo. Santillana. Lo que pasa, de Santillana. Lo que pasa es que yo no lo conseguí a Frangeli, es hermoso ese libro, no lo conseguí en forma digital. Así que bueno, lo pude compartir a Capitanelli, que desde el punto de vista de formación docente es importante leerlo, ¿sí? Así que bueno, y reitero algo muy importante, nunca renieguen de leer, porque si no se equivocaron de carrera, aunque se reciban, van a tener que seguir leyendo, ¿sí? Y van a tener que seguir perfeccionándose, justamente, porque de eso ustedes tienen una carrera como varias, que es como la medicina y otras. Uy, ya me está entrando más gente. Bien. Hola, buen día. Por favor, los de la comisión anterior, cierren, yo voy a cerrar y vuelvo a ingresar, ¿sí? Nos estamos viendo, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao.